Colombia guarda un poder militar que pocos imaginan. ¿Sabías que su ejército combina experiencia en guerra real con una modernización constante? Quédate, porque lo que descubrirás te sorprenderá. Colombia es uno de los países de América Latina cuyo poder militar no puede entenderse sin observar su historia reciente. A diferencia de muchos de sus vecinos, gran parte de la experiencia de sus Fuerzas Armadas se ha forjado no en guerras externas, sino en décadas de conflictos internos. Desde mediados del siglo XX, Colombia ha tenido que enfrentar guerrillas marxistas, carteles del narcotráfico y posteriormente disidencias armadas, lo que moldeó un aparato militar adaptado a la guerra irregular, la contrainsurgencia y la lucha contra el crimen organizado. El ejército colombiano no se diseñó con la idea de invadir a un país vecino ni de proyectar poder más allá de sus fronteras. En cambio, se forjó como una institución de resistencia interna, entrenada para operar en junglas, montañas y selvas, donde el enemigo no se distingue a simple vista. Esa experiencia en combate real le ha dado a Colombia una característica única. Sus tropas no solo están entrenadas en teoría, sino que acumulan un nivel de práctica en operaciones que pocos países de la región pueden igualar. El conflicto interno también obligó a una estrecha cooperación con potencias extranjeras. Estados Unidos ha sido un aliado clave desde el Plan Colombia, aportando entrenamiento, tecnología y recursos que modernizaron gran parte de la estructura militar. Aviones de ataque, helicópteros artillados, sistemas de inteligencia y apoyo satelital fueron integrados en un esfuerzo que no solo fortaleció a las Fuerzas Armadas, sino que también profesionalizó sus operaciones. Con el tiempo, esto convirtió a Colombia en uno de los ejércitos mejor preparados de Sudamérica para enfrentar amenazas no convencionales. Sin embargo, este enfoque en la guerra interna tuvo un costo. Durante décadas, la modernización de sistemas convencionales como tanques de batalla, cazas de superioridad aérea o buques de gran tonelaje quedó relegada. Colombia priorizó helicópteros sobre aviones de combate y patrulleras sobre fragatas modernas. Aún así, el resultado fue un ejército equilibrado, diseñado para responder a sus amenazas más inmediatas sin perder del todo la capacidad de proyectar poder más allá de sus fronteras. Geográficamente, Colombia ocupa un lugar estratégico en el continente. Con costas en el Atlántico y el Pacífico, es un punto clave para rutas comerciales y militares. Además, comparte frontera con Venezuela, un país con el que las tensiones han sido recurrentes en las últimas décadas. Esta posición geopolítica ha hecho que Colombia no pueda descuidar sus capacidades defensivas, pues cualquier desbalance en la región se siente de inmediato en su territorio. En el plano diplomático, Colombia ha buscado consolidarse como aliado privilegiado de Occidente. Fue el primer país de América Latina en convertirse en socio global de la OTAN, un estatus que le permita participar en entrenamientos y ejercicios conjuntos con algunos de los ejércitos más avanzados del mundo. Esto ha elevado sus estándares de interoperabilidad y ha proyectado a las Fuerzas Armadas colombianas más allá del ámbito regional. El carácter estratégico de su ejército, por lo tanto, no se mide solo en la cantidad de tanques o aviones, sino en su capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes. Colombia ha demostrado que puede operar con eficacia tanto en operaciones internas como en ejercicios multinacionales. Y aunque aún enfrenta limitaciones en tecnología de punta, su ventaja radica en la experiencia acumulada, el apoyo internacional y una ubicación que lo convierte en un actor inevitable en la seguridad del hemisferio. En conclusión, el contexto histórico y estratégico de Colombia explica por qué su poder militar resulta tan particular. No es una fuerza diseñada únicamente para exhibir armamento moderno, sino un ejército curtido en la práctica, moldeado por décadas de desafíos internos y con los ojos puestos en asegurar un lugar destacado en el tablero regional y global. El Ejército Nacional de Colombia es la columna vertebral de sus Fuerzas Armadas y al mismo tiempo el reflejo más claro de su historia reciente. Con más de 200.000 efectivos activos, se trata de uno de los ejércitos más grandes de Sudamérica.
A diferencia de otros países donde las Fuerzas Armadas se concentran en la defensa externa, en Colombia el ejército ha estado, durante décadas, profundamente involucrado en operaciones de contrainsurgencia y seguridad interna. Eso lo convirtió en una institución vasta, flexible y con un entrenamiento eminentemente práctico. La estructura del ejército colombiano está organizada en divisiones, brigadas y batallones desplegados a lo largo y ancho del país. Una característica particular es la existencia de brigadas móviles y unidades de despliegue rápido, diseñadas para trasladarse con agilidad a zonas críticas. Estas brigadas fueron creadas como respuesta a la movilidad de las guerrillas y los grupos armados ilegales, lo que obligó al ejército a contar con fuerzas que pudieran moverse rápidamente entre montañas, selvas y ríos. En términos de armamento terrestre, el ejército colombiano no cuenta con una gran flota de tanques de batalla principales, como sí ocurre en otros países de la región. Sus vehículos blindados son, en su mayoría, ligeros y medianos, más adecuados para terrenos accidentados y para la guerra irregular. Destacan los Cascabel y Urutu, de origen brasileño, así como los M117 Guardian y otros vehículos estadounidenses que han sido fundamentales para el transporte seguro de tropas en zonas de conflicto. Aunque estos blindados no tienen la potencia de fuego de un tanque moderno, ofrecen la versatilidad necesaria para un país cuya geografía impone enormes retos. El poder de artillería también se ha consolidado en los últimos años. Colombia opera obuses remolcados, morteros pesados y sistemas de artillería autopropulsada que permiten dar apoyo a la infantería en operaciones prolongadas. Aunque no se trata de equipos de última generación en comparación con ejércitos más avanzados, la ventaja está en experiencia. Las fuerzas colombianas saben utilizarlos con precisión y coordinación, gracias a la práctica constante en escenarios de combate real. Un elemento clave dentro del ejército colombiano es el uso de helicópteros. El país cuenta con una de las flotas de helicópteros militares más grandes de América Latina. Desde los UH-60 Black Hawk hasta los Mi-17 de fabricación rusa, estas aeronaves se han convertido en el medio más eficaz para trasladar tropas, abastecer puestos avanzados y realizar operaciones aerotransportadas en áreas remotas. En un país donde las carreteras pueden estar controladas por actores armados y la geografía es un obstáculo permanente, el poder aéreo táctico integrado al ejército marca una diferencia decisiva. El entrenamiento de las tropas colombianas es otro de los puntos fuertes. El ejército no solo se ha preparado en academias y simulaciones, sino en operaciones constantes contra grupos armados ilegales. Esa experiencia práctica le otorga una ventaja particular frente a fuerzas que solo entrenan de manera teórica. Además, las unidades especiales dentro del ejército, como los lanceros, han ganado reconocimiento internacional por su nivel de exigencia física y táctica. No es casualidad que soldados de otros países de la región, e incluso de fuera de ella, acudan a Colombia para recibir formación en estas escuelas. Otro aspecto importante es la capacidad de coordinación entre el ejército y las demás fuerzas. Aunque en muchos países existe rivalidad entre ramas, en Colombia la necesidad de enfrentar amenazas internas obligó a un nivel de integración mucho mayor. Esto ha permitido que el ejército opere de manera conjunta con la Fuerza Aérea y la Armada en operaciones complejas, un punto que fortalece la eficiencia del aparato militar en su conjunto. Sin embargo, el ejército colombiano también enfrenta limitaciones. La falta de tanques modernos y sistemas antiaéreos avanzados lo coloca en desventaja frente a potencias regionales en un escenario de guerra convencional. Además, la dependencia de apoyo extranjero en materia de tecnología y repuestos es un factor que puede condicionar su autonomía a largo plazo. Aún así, lo que distingue las fuerzas terrestres de Colombia no es solo el equipo, sino la resiliencia, la movilidad y la experiencia acumulada en décadas de enfrentamientos. En resumen, el ejército de tierra colombiano no es el más moderno ni el más blindado de Sudamérica, pero sí uno de los más curtidos en combate real. Su tamaño, su estructura flexible, su capacidad de despliegue y su experiencia lo convierten en un adversario formidable en escenarios de guerra irregular y en una fuerza que, con el debido respaldo tecnológico, podría proyectar aún mayor influencia en la región. ¿Crees que lo más impresionante está en tierra? Espera a conocer la fuerza que Colombia proyecta en los cielos. La Fuerza Aérea Colombiana, o FAC, es uno de los componentes más emblemáticos de las Fuerzas Armadas del país. Su historia refleja la evolución de Colombia desde una nación marcada por conflictos internos hasta un actor regional que busca equilibrar seguridad y modernización tecnológica. La FAC no solo se encarga de defender el espacio aéreo nacional,
sino que también ha sido pieza clave en la lucha contra el narcotráfico, la interdicción aérea y el apoyo a operaciones terrestres en zonas de difícil acceso. La columna vertebral de la FAC está conformada por su flota de aviones de combate. Actualmente, Colombia opera los Kefir israelíes, cazas que, aunque veteranos, han sido modernizados con aviónica avanzada, radares y sistemas de armas que los mantienen competitivos en el ámbito regional. Estos aviones han permitido a la FAC contar con capacidad de defensa aérea y ataque de precisión, aunque también han abierto el debate sobre la necesidad urgente de reemplazarlos por una flota de última generación. A la par de los Kefir, la FAC dispone de una amplia gama de aeronaves de transporte y patrullaje. Los Hércules C-130, por ejemplo, han sido fundamentales para el traslado de tropas, equipos y ayuda humanitaria a regiones aisladas del país. Su versatilidad ha permitido apoyar tanto operaciones militares como emergencias civiles, consolidando la imagen de la FAC como una institución al servicio del país en todos los sentidos. En el ámbito de helicópteros, la FAC complementa la capacidad ya mencionada del ejército con aeronaves UH-60 Black Hawk, Mi-17 y Bell 212, entre otros. Estos helicópteros no solo cumplen funciones de combate y transporte, también de rescate, evacuación médica y apoyo en desastres naturales. Su uso intensivo demuestra la flexibilidad de la Fuerza Aérea en contextos que van mucho más allá de la guerra convencional. Uno de los mayores avances de la FAC en los últimos años ha sido la integración de sistemas de vigilancia e inteligencia aérea. Aviones equipados con radares de amplio alcance, plataformas de inteligencia electrónica y drones de reconocimiento han permitido a Colombia vigilar con eficacia su vasto territorio. Estos sistemas son esenciales para detectar vuelos ilegales vinculados al narcotráfico y para mantener un control más estricto de las fronteras aéreas, donde las incursiones no autorizadas han sido históricamente un desafío. La formación de los pilotos colombianos es otro de los grandes activos de la FAC. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez ha ganado reconocimiento en la región por su exigencia y calidad, produciendo aviadores capaces de operar en entornos complejos. Muchos de ellos han recibido entrenamiento en el extranjero, participando en ejercicios con fuerzas aéreas de Estados Unidos, Europa y la OTAN. Esta experiencia internacional no solo eleva el nivel de preparación, sino que también fortalece los lazos de interoperabilidad con aliados estratégicos. Un aspecto clave es la participación de la FAC en operaciones conjuntas. En campañas contra el narcotráfico, la coordinación entre aviones de reconocimiento, helicópteros de transporte y unidades terrestres ha demostrado la eficacia del trabajo integrado. Esta sinergia es vital en un país donde las amenazas no se presentan en frentes convencionales, sino en redes móviles y dispersas que requieren rapidez y precisión para ser neutralizadas. Sin embargo, la FAC enfrenta un reto ineludible: la renovación de su flota de combate. Los Kefir, pese a sus mejoras, están cerca del final de su vida útil. La discusión sobre el reemplazo ha puesto sobre la mesa opciones como el F-16 estadounidense, el Gripen sueco o el Rafale francés. La decisión no solo implica un cambio tecnológico, sino también un posicionamiento estratégico en la política exterior del país, ya que la elección de un proveedor define alianzas de largo plazo. En términos de proyección regional, la FAC ya se encuentra entre las fuerzas aéreas más activas de Sudamérica. Su experiencia en operaciones reales, su capacidad de coordinación y su entrenamiento avanzado la colocan en un nivel alto, aunque la falta de cazas de última generación sigue siendo un factor limitante. Aún así, lo que distingue a la FAC es su adaptabilidad. Ha sabido equilibrar limitaciones de equipo con un uso inteligente de los recursos y una doctrina basada en la experiencia práctica. En conclusión, la Fuerza Aérea Colombiana es más que un escuadrón de aviones. Es una institución moderna, versátil y experimentada que juega un papel vital en la seguridad del país. Su futuro dependerá de la capacidad de renovar su flota de combate, pero su presente ya la consolida como una fuerza respetada y temida en la región. La Armada Nacional de Colombia es sin duda una de las fuerzas más singulares de la región.
Su importancia no se mide únicamente por el control de las costas en el Caribe y el Pacífico, sino también por su capacidad de dominar los ríos y afluentes que atraviesan el corazón del país. Pocas armadas en el mundo han desarrollado una doctrina tan versátil, capaz de operar en océanos abiertos y al mismo tiempo en aguas interiores donde las amenazas suelen esconderse. Con más de 35.000 efectivos, la Armada colombiana cumple un doble papel: proteger las fronteras marítimas y asegurar los ríos estratégicos frente a grupos armados ilegales y redes del narcotráfico. El río Magdalena, el Cauca y los afluentes amazónicos han sido escenario de operaciones constantes donde patrulleras fluviales se enfrentan a un enemigo móvil y esquivo. En este aspecto, la experiencia colombiana ha sido tan particular que se ha convertido en referencia internacional para otros países que enfrentan amenazas similares. En el ámbito oceánico, la Armada cuenta con patrulleros oceánicos de última generación, diseñados y construidos en gran parte en astilleros nacionales como Cotecnar. Estas embarcaciones han permitido ampliar el control sobre el Caribe y el Pacífico, zonas vitales para el comercio y, al mismo tiempo, rutas utilizadas por el narcotráfico marítimo. Su versatilidad las convierte en piezas clave para operaciones de interdicción, vigilancia y rescate. El componente submarino de Colombia es otro de los elementos más llamativos. La Armada opera submarinos de origen alemán tipo 209, capaces de realizar misiones de vigilancia y disuasión en aguas profundas. Aunque no son los modelos más modernos del mundo, su sola presencia otorga a Colombia una capacidad estratégica que pocos países en la región poseen. En escenarios de tensión, los submarinos se convierten en un factor disuasorio que obliga a cualquier adversario a pensar dos veces antes de acercarse demasiado a las costas colombianas. El componente submarino de Colombia es otro de los elementos más llamativos. La Armada opera submarinos de origen alemán tipo 209, capaces de realizar misiones de vigilancia y disuasión en aguas profundas. Aunque no son los modelos más modernos del mundo, su sola presencia otorga a Colombia una capacidad estratégica que pocos países en la región poseen. En escenarios de tensión, los submarinos se convierten en un factor disuasorio que obliga a cualquier adversario a pensar dos veces antes de acercarse demasiado a las costas colombianas. La aviación naval complementa estas capacidades con helicópteros embarcados y aeronaves de patrulla marítima que permiten extender el alcance de las operaciones. Estos medios son esenciales para la detección temprana de embarcaciones sospechosas y para coordinar misiones conjuntas con la Fuerza Aérea y la Policía. Una vez más, la clave está en la cooperación. Ninguna de estas ramas opera de manera aislada, y es precisamente la integración lo que multiplica el efecto de sus acciones. La construcción naval nacional ha sido un orgullo para Colombia. Cotecmar, con sede en Cartagena, no solo produce patrulleros y buques logísticos para la Armada, sino que también ha exportado embarcaciones a otros países de la región. Este desarrollo industrial fortalece la autonomía del país y le permite soñar con proyectos de mayor envergadura en el futuro, como fragatas multipropósito que reemplacen a las actuales. En el terreno de la seguridad marítima, la Armada colombiana se ha consolidado como una fuerza implacable contra el narcotráfico. Cada año incauta toneladas de cocaína y destruye laboratorios flotantes, demostrando una capacidad de reacción que combina inteligencia, patrullaje y operaciones de comando. Estas acciones no solo protegen a Colombia, sino que también refuerzan su papel como aliado estratégico en la seguridad hemisférica, especialmente para Estados Unidos y Europa. La experiencia adquirida en operaciones fluviales también ha convertido a la Armada en un centro de entrenamiento para fuerzas extranjeras. Delegaciones de distintos países acuden a Colombia para aprender tácticas de patrullaje en ríos, combate en selvas ribereñas y control de vías navegables. Este intercambio de conocimientos proyecta a la Armada más allá de sus fronteras y le otorga un prestigio que va más allá de sus cifras de barcos o submarinos. Sin embargo, la Armada enfrenta limitaciones. Sus fragatas y corbetas actuales necesitan una renovación urgente. Y aunque los patrulleros oceánicos cumplen con eficacia, no sustituyen la capacidad de un buque de combate moderno. El reto está en equilibrar la lucha constante contra el narcotráfico con la necesidad de prepararse para escenarios de mayor escala en el futuro. En conclusión, la Armada Nacional de Colombia no solo es un componente militar, sino un símbolo de la versatilidad y resiliencia del país. Capaz de operar en dos océanos y en ríos interiores, construyendo sus propios buques y entrenando a sus aliados, la Armada refleja la capacidad de adaptación de Colombia frente a amenazas internas y externas. Su modernización será clave para consolidar ese rol, pero su experiencia ya la convierte en una de las fuerzas navales más singulares e influyentes de América Latina.
Las Fuerzas Especiales de Colombia son sin duda uno de los componentes más temidos y respetados de su aparato militar. A diferencia de otros países, donde estas unidades cumplen principalmente funciones de despliegue externo, en Colombia las fuerzas de élite han estado activas de manera constante dentro del propio territorio, enfrentando guerrillas, carteles y grupos armados ilegales. Esa realidad las convirtió en tropas curtidas en combate real, con un nivel de experiencia difícil de encontrar en la región. Entre las unidades más reconocidas se encuentran los comandos Jungla, entrenados específicamente para operar en selvas densas y terrenos hostiles. Su misión principal ha sido desarticular laboratorios clandestinos y neutralizar a grupos narcotraficantes en zonas donde el acceso terrestre resulta casi imposible. Estos comandos no solo dominan técnicas de combate irregular, sino que también cuentan con habilidades avanzadas en supervivencia, navegación y operaciones aéreas. No es casualidad que fuerzas extranjeras, incluso de Estados Unidos y Europa, acudan a Colombia para recibir formación de ellos. Otra unidad emblemática es el AFEUR, o Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas. Como su nombre lo indica, su especialidad es el combate en entornos urbanos y operaciones de rescate de rehenes. Uno de los episodios que les dio renombre internacional fue la Operación Jaque, en 2008, cuando rescataron a varios secuestrados de las FARC, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, sin realizar un solo disparo. Ese tipo de operaciones sofisticadas demuestran un nivel de preparación estratégica y táctica que coloca a la FEUR en un nivel comparable con fuerzas especiales de élite de otras partes del mundo. El ejército también cuenta con los lanceros, una de las escuelas de entrenamiento más duras del continente. Este curso ha forjado a miles de soldados que, tras superar pruebas físicas y psicológicas extremas, se convierten en expertos en operaciones de comando. Su prestigio es tal que militares de varios países de la región, e incluso de Estados Unidos, viajan a Colombia para someterse a este riguroso entrenamiento. La filosofía detrás de los lanceros es simple: solo los más resistentes y disciplinados logran graduarse. En el ámbito de operaciones conjuntas, Colombia ha creado el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, CCOES, que reúne lo mejor de cada rama: Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía. Esta integración busca coordinar de manera eficaz operaciones complejas contra objetivos de alto valor, como líderes de organizaciones criminales o insurgentes. El CCOES se ha convertido en un modelo de cooperación interinstitucional, permitiendo que las fuerzas especiales actúen como un solo cuerpo sin importar su origen. Una de las fortalezas más notorias de estas unidades es su entrenamiento internacional. Gracias a la estrecha cooperación con Estados Unidos, muchos comandos colombianos han participado en cursos de las fuerzas especiales norteamericanas, como los Rangers y los Boinas Verdes. Asimismo, han participado en ejercicios multinacionales donde comparten experiencias con tropas de la OTAN y otras fuerzas élite. Esa formación global, sumada a la experiencia local, los convierte en combatientes altamente versátiles. Las operaciones especiales también han tenido un impacto estratégico. Neutralizar cabecillas guerrilleros, capturar capos del narcotráfico y rescatar rehenes no solo debilita a los grupos armados, sino que también proyecta un mensaje de poder y profesionalismo. La imagen de soldados colombianos operando con precisión quirúrgica refuerza la percepción de que Colombia posee unas fuerzas especiales de clase mundial. No obstante, el reto para estas unidades radica en mantener la excelencia. La constante exposición al combate puede generar desgaste, y la necesidad de renovar equipos y tecnologías es una exigencia permanente. Drones, sistemas de comunicación encriptados y equipos de visión nocturna de última generación son elementos que se vuelven indispensables para sostener la ventaja adquirida con tanto esfuerzo. En conclusión, las Fuerzas Especiales y el Comando Conjunto de Colombia representan la cara más afilada de su poder militar. Son tropas preparadas para lo imposible, capaces de operar en selvas, montañas, ciudades o mares, y de adaptarse a cualquier escenario con una eficacia impresionante. Su prestigio internacional y su éxito en operaciones emblemáticas confirman que, más allá del número de soldados o del poder de fuego, Colombia ha sabido construir una élite militar que inspira respeto dentro y fuera de la región.
La fortaleza militar de un país no solo depende del número de soldados o del arsenal que posee, sino también de su capacidad de producir y mantener sus propios equipos. En ese aspecto, Colombia ha hecho esfuerzos importantes para desarrollar una industria de defensa que le permita reducir la dependencia del extranjero y fortalecer su autonomía estratégica. Aunque todavía está lejos de países con grandes complejos militares industriales, los avances en esta área son notables y marcan un camino de modernización constante. Uno de los pilares es Indumil, empresa estatal encargada de la producción de armas ligeras, municiones y explosivos. Indumil fabrica fusiles, pistolas y material de guerra que abastece al ejército, la policía y en algunos casos también se exporta. Aunque muchos de los diseños están basados en tecnología extranjera, la capacidad de producir a nivel local permite un suministro más seguro y reduce costos, además de generar empleos y transferencia de conocimiento dentro del país. Otro actor fundamental es Cotecmar, Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial. Con sede en Cartagena, este astillero se ha convertido en un orgullo nacional al construir patrulleros oceánicos, buques de desembarco anfibio y embarcaciones fluviales que sirven no solo para la Armada colombiana, sino también para clientes internacionales. Cotecmar ha logrado posicionarse como un referente regional, demostrando que Colombia no solo opera buques, sino que también tiene la capacidad de diseñarlos y fabricarlos. En el ámbito aéreo, la modernización de la Fuerza Aérea se ha apoyado en programas de actualización tecnológica de sus aviones Kefir y la adquisición de plataformas de vigilancia e inteligencia. Si bien la industria local aún no produce aeronaves de combate, se han dado pasos en la integración de sistemas electrónicos y en el mantenimiento avanzado de flotas, lo que asegura una mayor vida útil de los equipos. Además, empresas colombianas participan en la fabricación de componentes y en la investigación de drones de reconocimiento, un área que podría crecer en los próximos años. El ejército también se ha beneficiado de la producción local de vehículos blindados y sistemas de apoyo. En los últimos años, se han desarrollado proyectos para ensamblar y modernizar vehículos de transporte y adaptarlos a las necesidades específicas del terreno colombiano. Aunque muchos de estos proyectos se realizan en colaboración con empresas extranjeras, el know-how adquirido fortalece la capacidad nacional para mantener y actualizar el material existente. La cooperación internacional ha sido clave en este proceso. Estados Unidos sigue siendo el principal socio estratégico, aportando no solo equipos, sino también asesoría técnica e industrial. Sin embargo, Colombia también ha diversificado sus vínculos, trabajando con proveedores europeos e incluso explorando opciones con países como Israel, Corea del Sur y Brasil. Esta diversificación busca equilibrar costos, acceso a tecnología y autonomía política. La modernización también incluye la digitalización y la guerra electrónica. Colombia ha invertido en sistemas de comunicación encriptados, radares avanzados y centros de comando y control que permiten coordinar operaciones con mayor precisión. Estos avances son fundamentales en un escenario donde la información y la rapidez de respuesta pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una operación. No obstante, los desafíos siguen siendo grandes. La limitación presupuestaria es uno de los principales obstáculos para una modernización profunda. A diferencia de potencias regionales como Brasil, que destinan una mayor proporción de su PIB a defensa, Colombia debe equilibrar las demandas militares con urgencias sociales y económicas. Aún así, el hecho de que haya logrado sostener una industria militar propia, aún en condiciones limitadas, habla de la prioridad estratégica que el país otorga a su seguridad. En resumen, la industria militar colombiana es todavía pequeña en comparación con las grandes potencias, pero cumple un papel crucial: garantizar que las Fuerzas Armadas cuenten con equipos adaptados a sus necesidades y mantener un nivel mínimo de independencia en la defensa. Indumil, Cotecmar y otros actores nacionales son piezas de un engranaje que, con el tiempo y el apoyo adecuado, podrían convertir a Colombia en un referente aún mayor en innovación militar dentro de la región. Hablar del poder militar de Colombia no estaría completo sin analizar los retos y amenazas que enfrentan el presente y las perspectivas que marcarán su futuro. A diferencia de países cuya prioridad es exclusivamente la defensa externa, Colombia sigue lidiando con un complejo panorama interno que condiciona el empleo de sus Fuerzas Armadas y al mismo tiempo les da un carácter único. El primer gran desafío sigue siendo el narcotráfico. Pese a décadas de operaciones militares, los carteles y redes criminales han demostrado una notable capacidad de adaptación. Han pasado de las grandes organizaciones centralizadas a estructuras más pequeñas, móviles y difíciles de rastrear, lo que obliga a las Fuerzas Armadas a mantener un nivel de presión constante, desplegando recursos humanos y tecnológicos en un combate que parece no tener fin.
La guerra contra el narcotráfico consume gran parte de los esfuerzos de inteligencia, logística y despliegue militar, limitando la posibilidad de concentrarse en otros escenarios estratégicos. En paralelo, persisten las disidencias de las FARC y ELN, que, aunque debilitados, continúan siendo una amenaza real en regiones apartadas. Estos grupos aprovechan la geografía del país para establecer corredores de movilidad y refugios en zonas selváticas y montañosas, obligando al Estado a mantener una presencia militar sostenida. A esto se suma la colaboración de algunas de estas estructuras con organizaciones criminales internacionales, lo que incrementa el nivel de complejidad del conflicto. A nivel externo, la relación con Venezuela representa una de las tensiones más delicadas. Aunque no se ha materializado en un enfrentamiento abierto, las diferencias políticas y la crisis humanitaria en la frontera han generado roces constantes. La posibilidad de incidentes armados, aunque baja, nunca puede descartarse. Este escenario obliga a Colombia a mantener vigilancia permanente y un nivel de preparación suficiente para responder ante cualquier eventualidad. Otro desafío importante es el presupuesto de defensa. Colombia ha invertido de manera significativa en modernización, pero aún enfrenta limitaciones frente a potencias regionales como Brasil o incluso frente a los programas de renovación militar de Chile y Perú. Mantener un ejército numeroso y al mismo tiempo adquirir tecnología de punta es un equilibrio difícil, especialmente en un país que debe destinar grandes recursos a educación, salud e infraestructura. La sostenibilidad financiera de la modernización militar es, por tanto, uno de los dilemas centrales para el futuro. En cuanto a la proyección futura, Colombia se enfrenta a decisiones clave. La renovación de su flota de aviones de combate es, sin duda, la más urgente. Los Kafir israelíes, aunque modernizados, están llegando al final de su vida útil. La elección de su reemplazo no solo será técnica, sino también política y diplomática, ya que definirá alianzas estratégicas de largo plazo. Las opciones sobre la mesa F-16 estadounidenses, Gripen suecos o Rafale franceses marcarán el rumbo de la Fuerza Aérea por las próximas décadas. La Armada también proyecta una modernización ambiciosa. El plan de adquirir fragatas multipropósito de nueva generación busca reemplazar a las actuales, que ya superan varias décadas de servicio. Este salto no solo mejoraría la capacidad naval del país, sino que también reforzaría la industria local a través de la participación de Cotecmar en el proceso de construcción. En el ámbito terrestre, la discusión sobre la adquisición de blindados más modernos y sistemas de artillería avanzada se mantiene abierta. Aunque la guerra irregular ha sido la prioridad durante décadas, el escenario global obliga a pensar en la defensa convencional y en la necesidad de contar con sistemas que disuadan cualquier amenaza externa. Por último, la cooperación internacional seguirá siendo un pilar fundamental. Colombia es socio global de la OTAN y ese estatus le permite acceder a programas de entrenamiento, intercambio de información y ejercicios conjuntos. Esta alianza fortalece su posición regional y le abre la puerta a una mayor integración con ejércitos de alto nivel tecnológico. En conclusión, Colombia enfrenta un futuro lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Mantener el equilibrio entre la lucha contra amenazas internas y la modernización de sus capacidades convencionales será decisivo. Su poder militar ya es respetado en la región, pero su verdadero potencial dependerá de las decisiones estratégicas que tomen los próximos años. Colombia ha forjado un poder militar único en la región, marcado por la paradoja de la guerra interna y la búsqueda de modernización externa. Sus fuerzas armadas no son un ejército diseñado únicamente para exhibir poder en desfiles o para proyectar influencia en el exterior. Son tropas moldeadas en la práctica, en la realidad dura de selvas, montañas y ciudades, donde las amenazas se esconden y resurgen. Esa experiencia, acumulada a lo largo de décadas, es la que convierte a Colombia en un caso excepcional dentro de América Latina. El ejército de tierra ha demostrado que la movilidad y la adaptación son armas tan poderosas como los tanques pesados. La Fuerza Aérea mantiene la misión crítica de proteger los cielos, mientras encara el reto de renovar su flota. La Armada asegura mares y ríos con una versatilidad que pocos países en el mundo poseen. Y las Fuerzas Especiales, curtidas en operaciones reales, han logrado reconocimiento internacional por su eficacia y disciplina. Pero más allá del presente, el verdadero interrogante está en el futuro. ¿Podrá Colombia dar el salto tecnológico que necesita para consolidarse como una potencia militar regional sin descuidar sus urgencias internas?
¿Logrará equilibrar la presión del narcotráfico con la modernización de su arsenal convencional? Lo cierto es que hoy Colombia ya es un actor que nadie puede ignorar. Su ubicación estratégica, sus alianzas internacionales y su experiencia en combate real lo convierten en un país cuya fuerza militar impone respeto. Y aunque el camino hacia la modernización plena aún es largo, lo que ha logrado hasta ahora revela una verdad contundente. Colombia no solo resiste, sino que avanza hacia un poder militar que, con el tiempo, podría sorprender aún más al continente. Suscríbete y acompáñanos para descubrir el verdadero poder militar de las naciones.